Que Dios bendiga ricamente a todos los oyentes de nuestro programa Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. En esta mañana les quiero compartir acerca del mensaje salvador de Cristo. En el mensaje cristiano, importante es lo que nosotros podamos leerle a la gente, como lo que la gente pueda leer en nosotros. El gran impacto del ministerio de Jesús tuvo mucho que ver con lo que la gente podía leer en él. Si bien las cosas que Jesús anunció expresaban una lectura muy clara de la existencia humana, lo que completaba el impacto de su mensaje era lo que la gente que se acercaba podía leer en la vida de él. Según Mateo 7, 28, 29. Finalizando el Sermón del Monte, después de la parábola de los dos constructores, dice el texto: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Llama la atención cómo cierra Mateo en su organización su Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un mensaje que habla prácticamente de todo lo que agrupa la vida cristiana. Finalizando el sermón, entonces, aparece la parábola de los dos constructores, y en ella Jesús motiva a las personas para que al escuchar esas palabras la deban poner por obra. Sí, contrastando con quienes escuchan y no ponen por obra y que no están preparados para enfrentarse a la vida. Pero el énfasis no es ese. El énfasis es que cuando Jesús termina de hablar, lo que la gente ha podido leer en él llama la atención, porque dice el escritor, la gente se admiraba de su doctrina. Y la gente se daba cuenta que la manera de hablar de Jesús distaba mucho con la manera de hablar de los escribas. Jesús permite que la gente le lea la vida, y al descubrir lo que dice la vida de Jesús, entonces la gente dice, eso que Jesús dice concuerda con lo que nosotros podemos leer en él. No así entonces lo que pasaba con los escribas, a quienes en alguna ocasión Jesús les reconoció que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés y le dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, dejando ver que aunque ellos decían verdades, lo que la gente podía leer en la vida de ellos no coincidía, no armonizaba con lo que ellos decían. Eso hacía la diferencia en el ministerio de Jesús. Por otro lado, cuando leemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 32 y algunos que vamos a leer un poco más adelante, encontramos lo siguiente. Ya sabemos que los fariseos estaban buscando la forma de destruir a Jesús, de quitarlo de en medio, porque no convenía para sus intereses. Y en ese tipo de persecución dice el versículo 32 de Juan 7. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiese. Bueno, la narración sigue. Y luego, un poco más adelante, en el verso 45, 46, dice lo siguiente. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjense que los alguaciles, recibiendo órdenes de sus superiores, pues van por Jesús. La intención es capturarlo. Pero al llegar y escucharlo hablar, no solamente las cosas que decía, sino
la autoridad con la que hablaba, lo que él transmitía de parte de Dios, las cosas que ellos pudieron leer en la vida de Jesús, los hizo desobedecer las órdenes de sus superiores y regresan impactados por lo que han podido leer en él, ¿no? Y entonces, pensando que sus superiores les iban a tener en cuenta su concepto, sus razones, les preguntan: ¿y por qué no lo habéis traído? Ellos respondieron: es que lo que hemos leído en él nos ha impresionado. No, es decir, se vieron movidos a desobedecer la orden y a tratar de traerle un argumento a ellos, convencidos de que ellos iban a prestar atención. Sin embargo, pues los intereses de sus superiores eran otros y no les importaba lo que ellos pudiesen haber contemplado en ese sentido. Pero lo que vale la pena resaltar es que tan importante era lo que la gente que se acercaba podía leer, que la gente no tenía problema en tirarse para atrás en casos así. También en el Evangelio de Juan, uno de los textos que a mí siempre más me ha impactado durante mi vida cristiana es lo que dice el versículo 14 de Juan capítulo 1, del Evangelio de Juan capítulo 1. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que dice el escritor. Así leyó el escritor a Jesús, ¿sí? Una cosa era lo que Jesús decía, muy impactante era lo que Jesús decía, pero el mensaje lo complementaba lo que la gente podía leer en la vida de Jesús. Y eso es lo que dice el escritor del Evangelio de Juan. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que las personas puedan decir eso de lo que vieron en alguien es una cosa muy significativa, muy impactante. En esa misma literatura juanina, ya en la primera carta, capítulo 1, la forma como se inicia esa carta es reveladora y es una muestra enorme de lo que la gente podía leer en la vida de Jesús. Este hombre dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, como lo dice. Pero en el lenguaje técnico que les estoy hablando, es decir, lo que nosotros hemos leído en la vida de alguien. ¿Qué leímos? Dice el verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En qué forma habla este hombre de lo que pudo percibir en Jesús? Continúa el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras versiones dice: para que vuestro gozo sea completo. Gloria a Dios. Qué interesante es leer cosas como estas. Cómo nos ayuda esto a entender la esencia y el espíritu de la Escritura. Llama también la atención que lo que la gente pueda leer en nosotros es poderosamente determinante. Esa es la perspectiva que tiene uno cuando mira el texto bíblico de una manera más adecuada. En el mundo es inevitable que la gente nos lea. Nos van a leer, inevitablemente nos van a leer. Y más cuando se enteran de que hacemos parte de una comunidad cristiana. Se interesa más la gente por leernos cuando sabe que pertenecemos a una comunidad cristiana. Y todavía mucho más cuando nos atrevemos a hablarle a la gente y a insistirles que se acerquen a Dios.
Cuando nosotros le decimos a alguien acérquese a Dios, cuando le explicamos un texto, cuando le transmitimos el mensaje, pues le estamos leyendo nosotros a Él, cómo interpretamos nosotros la vida, lo que Dios nos ha revelado, lo que nosotros entendemos. Pero es inevitable que esa persona me observe, me analice y me lea. Y el mensaje que yo le doy debe ser coherente con el mensaje que ella pueda leer en mi propia vida. De esa manera se completa el proceso de la revelación y de esa manera el mensaje se hace poderoso. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, están hablándole a la multitud. De hecho, el que está hablando es Pedro. El discurso parece que es de Pedro. Y en los versículos 11, por ejemplo, Pedro está terminando su mensaje y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso dicen ellos. Eso le leen ellos a la comunidad. Pero la comunidad también está leyendo y los está leyendo a ellos. ¿Cómo los lee? Entonces, viendo el denuedo de Pedro, están leyendo el valor de Pedro y de Juan. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Leían un argumento poderoso. Estos hombres no son hombres letrados, estos no son hombres de academia, pero el poder que tienen nos impresiona. Y además sabían que había estado con Jesús. Estaban leyendo muchas cosas. Y aparte de eso, leían algo más. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, un mensaje poderoso. La lectura que ellos les hacían del mensaje cristiano y a su vez lo que ellos podían leer en la vida de ellos. Lo que leían los oyentes o el grupo de personas en los apóstoles. Impactante. En ese mismo orden de ideas, en la carta a los Gálatas, llama la atención lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 1, cómo el apóstol Pablo habla de su pasado y en qué forma. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, hablando de su pasado. Pero luego dice en el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. A mí me llama la atención esa forma de él hablar. Me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dice, cuando él dice revelar a su Hijo en mí, es lo que otros puedan leer en la vida de él. Es decir, se convierte de ser una persona muy activa en el judaísmo, lo que él creía en su consciente, pero ocurre en su sana o en la forma como él lo hacía de buena fe, de hecho equivocado. Dios, por alguna razón, se le revela y luego lo usa a él para revelarse al mundo, para que las personas puedan leer a través de él la revelación de Dios. Fíjense que tan importante entonces es lo que nosotros leemos como lo que la gente puede leer en nosotros. Es la reflexión devocional de esta mañana. Pero un poco más adelante, dice en el mismo capítulo 1, en los versos 22 al 24. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Es decir, la gente le daba gloria a Dios leyendo la vida de Pablo. ¿Cómo? Ese hombre, habiendo sido un perseguidor, un enemigo de la fe, ahora da la vida por esto. Fíjese, eso era lo que la gente leía, era lo que impactaba y era lo que hacía poderoso el mensaje de esa persona. Ahora, una cosa muy importante de entender alrededor de todo esto es que eso que la gente pueda leer en nosotros es poderosamente determinante. Sí. Y por último, el único que puede escribir el mensaje ideal en nosotros es nuestro Dios. Llama la atención que según la Biblia, los verdaderos profetas solo pueden ser ideales como mensajeros si sus experiencias con Dios pueden garantizar que quienes los lean puedan confirmar que lo que anuncian es la verdad. Sí, yo le leo a la gente, yo le hablo a la gente, yo le explico a la gente, yo instruyo a la gente, pero cuando la gente me lee a mí es cuando la gente puede confirmar que lo que yo le estoy anunciando es la verdad. Ese tipo de ideas o ese tipo de claridades las podemos contemplar también leyendo la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 34 se dice que después del encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, dice en el versículo 27, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés con el decálogo, Moisés convertido en el mensajero de Dios, trayendo la ley para su pueblo. Pero miren, no era simplemente que Moisés estaba trayendo una información que Dios le enviaba a la comunidad. Sucedía algo más, y es lo que le daba la condición de profeta verdadero de parte de Dios. Y es lo que hacía que su mensaje fuera creíble. Verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Es decir, es una forma de mostrar la claridad, la luz, la revelación, la grandeza de lo que este hombre había experimentado en la presencia de Dios. Ellos podían leer en la vida de Moisés una claridad extraordinaria, tanto que les resultaba confrontadora. Por eso dice que tuvieron miedo de acercarse a él. Porque necesariamente es así. Quien es un mensajero auténtico de Dios con su sola presencia resulta confrontador para quienes no tienen una condición espiritual idónea. Y al final es inevitable que la manera de vivir, que lo que la gente pueda leer en un hombre de Dios los confronte y los asuste. En otros textos del Antiguo Testamento, hablando de los ministerios proféticos, en este caso, por ejemplo, el de Isaías, en el capítulo 6, en donde se habla de su llamamiento. Isaías habla de su experiencia con Dios, pero luego de esa experiencia grandiosa y extraordinaria, dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dando a entender el texto que el mensajero ideal debe proceder de sus experiencias con Dios.
de la grandeza del impacto que produce Dios en la vida de la persona. De manera que, aunque la persona no se lo proponga, lo que la gente va a leer en la vida de él va a completar el mensaje, les va a impactar la vida. El profeta anuncia, el profeta dice lo que tiene que decir, y eso es parte del mensaje. Pero cuando la gente lee la vida de él, sabe que tiene autoridad, lo ve resplandeciente como Moisés, pues el mensaje produce el impacto que está llamado a producir. Eso es el orden que Dios nos manda a desarrollar en nuestra vida. Que devocionalmente nosotros no solamente le digamos, pensemos que necesitamos hablarle a la gente, sino que necesitamos que la gente nos lea. ¿Y quién es el que permite que lo que la gente lea en nosotros sea lo suficientemente impactante para que el mensaje sea salvador? Pues Dios. Es Dios el quien escribe en la vida nuestra lo que la gente puede leer. Y es a partir de nuestras experiencias con Él que todo eso se convierte en el mensaje salvador. Finalmente, en el libro de Ezequiel, es extraordinario. Los primeros 2 capítulos, sobre todo el primer capítulo, habla de su experiencia con Dios en un extraordinario relato que se define como una teofanía. En ese relato, pues, él dice cosas extraordinarias, cosas simbólicas, y su experiencia revela cosas extraordinarias que son difíciles de comprender. Pero lo que viene a continuación, por ejemplo en el capítulo 2, es la claridad de su llamamiento. Y luego en el 3, cerrando ese relato del llamamiento, dice en el versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que a mí me llama la atención de esto? Que Ezequiel podía, por su conocimiento que tenía de las cosas, ir y hablarle a la gente. Sin embargo, Dios le demanda que viva una experiencia profunda con Él. Una experiencia que lo lleve a convertir la palabra de Dios en su delicia, en su riqueza, en su alimento. Es la experiencia con Dios a través de su palabra. Y eso lo califica, eso le da altura, eso lo convierte a él mismo en un libro que la gente debe leer. Y ese no solamente, él se come el rollo, como mostrando que se alimenta de la palabra. Y por alimentarse de la palabra, él tiene mucho que decirle al pueblo, tiene muchas cosas que decirle, pero también él se convierte en un libro para la gente, porque la gente debe leer en él el mensaje de salvación. No solamente oírlo de sus labios, sino leerlo. Esa es la idea determinante en el mensaje divino. Bien, al final lo que me queda por decirles es que lo común en nosotros a la hora de dar un mensaje es que nos preocupemos por lo que le vamos a decir a la gente. Pero no podemos perder de vista que eso que le vamos a decir a la gente lo debe confirmar con lo que ellos puedan leer a través de nuestra propia vida. Debe ser confirmado con lo que ellos puedan leer en el libro de mi propia vida. Yo les leo en el libro de la palabra de Dios, pero ellos leen en el libro de mi propia vida. Eso es determinante. Eso es lo que hace que el mensaje salvador de Cristo sea una gran realidad. Que nuestra actitud devocional nos permita vivir experiencias así. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Dios de los cielos, te damos gracias por la gran oportunidad que nos has dado en esta mañana de enfrentarnos a tu palabra y devocionalmente descubrir
que debemos hacer un gran trabajo para que lo que la gente pueda leer en nuestra propia vida complemente el mensaje que usualmente nosotros les compartimos con nuestras palabras, cuando les leemos la Biblia, cuando compartimos lo que creemos, cuando hablamos de nuestra fe. Dios de los cielos, gracias por tener misericordia de nosotros. Ayúdanos a poner en práctica estas palabras para gloria tuya, para salvación nuestra y para oportunidad de las personas que están a nuestro alrededor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.